CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es un gusto que nos acompañe, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Aráfica. Saludos a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través del www.laprensarafica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 que nos ven a las 9 de la noche. Este día la entrevista la estamos dedicando a conversar con una prolífica escritora ecuatoriana. Ella es escritora de libros infantiles con temáticas globales y de mucha actualidad como la migración y la defensa de la Amazonía, la frontera de México con Estados Unidos también. Su más reciente obra se denomina Sueños con sabor a chocolate, un cuento de hadas y elfos. Ahora mismo está nominada al Premio Memorial Astrid Lindgren 2012 en Suecia. Con nosotros en nuestros estudios, Edna Iturralde, escritora ecuatoriana. Edna, bienvenida. Un gusto. Muchas gracias, William. Bueno, en el país entonces, ¿a propósito de qué? Cuéntanos un poco. Bueno, justamente para promover mis libros y también porque estoy haciendo investigaciones para un nuevo libro que estoy escribiendo sobre leyendas latinoamericanas. Cuéntanos, pero bueno, viene invitada por la Faguara, ¿no? Por la casa editorial. Sí, así es. Hay toda una agenda, me imagino que reuniones. Bueno, cuéntanos un poco de eso. Bueno, ha sido una experiencia verdaderamente maravillosa. Hasta el momento he estado en el Colegio Joseph, que fue una experiencia preciosa. Estar ahí, también el Colegio San Francisco, el Colegio Padre Arrupe, Sagrados Corazones, donde me he encontrado con mis lectores, que les gustan mis obras, que me han hecho preguntas. Hemos tenido unos conversatorios muy interesantes con los niños y niñas que han leído mis libros. Ahora, la receptividad entonces ha sido bastante alta. Sí. En términos de los niños que son los que leen muchas de sus obras, pero también, me imagino yo, de los docentes, de la gente ya adulta. Claro, sí, es que eso es lo maravilloso de la literatura infantil, que es la única literatura que puede ser leída por todos. Entonces, los niños, a quienes he tenido el enorme placer de estar con ellos y de conversar, les ha gustado mucho, y a los docentes de estos colegios también. Y estoy muy agradecida del cariño que me han demostrado, del afecto, de todo el interés que han tenido por mis libros y por mí. A estas alturas tienen un aproximado de 38 publicaciones, me decía. Así es. 38 libros, ¿qué tipo de temáticas? 38 libros que están vigentes, todos están siendo comercializados. Tengo temas varios. Mi literatura se puede dividir en 4 ejes. La una es la etnohistoria narrativa, de la cual yo soy pionera en mi país. Tengo temas sociales, los temas mágicos, solamente fantasiosos, y temas de biográficos. También tengo para todas las edades, desde los niños de 4 años hasta jóvenes de 13 años hasta 18. Pero ¿cómo es esto de escribir? Digamos, ¿se puede tener una idea clara cuando se escribe, digamos, solo para adultos? Es la utilización del lenguaje, todo esto es, no sé, me da la impresión de que puede ser mucho más fácil, pues, sobre todo cuando el que escribe es un adulto. Entonces, ¿cómo adecuar el tipo de narrativa, digamos, para las diferentes edades? ¿Cómo se logra eso? Para que vayamos entrando en materia y después conociendo algunas literatura específica. Bueno, mira, yo siempre he dicho que tengo como una especie de piloto automático en la mente para el rato que voy a escribir un libro. Primeramente, yo nunca hago un borrador, nunca escribo un borrador, sino que directamente escribo en mi computadora. Y parece que automáticamente mi mente se adapta a la edad a quienes va a estar dirigido el libro. Y entonces lo escribo de esa manera, pensando en palabras fáciles para esa edad, en términos fáciles para esa edad. En realidad no tengo problemas de acuerdo a la edad. Los libros salen y van bien para ese grupo para el que estoy escribiendo. Ahora, de las 38 publicaciones, más o menos, ¿qué porcentaje va dedicado, digamos, que es para adultos? ¿Cuántos van dedicados, que pueden ser utilizados para la lectura en los colegios? Todos son dedicados para la lectura en los colegios. Yo no escribo textos escolares. Todos son novelas, son cuentos. La mayoría de mis libros son novelas, cuentos y
Tengo también para niños pequeños, como te decía, desde 4 o 5 años, pero yo creo que la mayoría de mi obra se centra más entre los 10 a los 13 años. ¿Qué tipo en este caso, qué tipo de temas, por ejemplo, se pueden abordar o se han abordado? Bueno, yo he abordado de todo, porque he abordado temas tan irreverentes como el misterio de las bolitas de colores, que es para niños de 4 años, que se trata de un conejito que encuentra en su jardín caquitas de colores. Y es un tema muy gracioso, a los niños pequeños les encanta porque cuando los leen siempre piensan, pues, ¡ay! ¿Cómo están hablando de un tema así que no se debe mencionar? Pero les encanta. Y tengo libros escritos con temas de guerra y con temas de niños con SIDA. Entonces, tengo una gran variedad, una gran amalgama de temas dentro de mi literatura. Por ejemplo, de la experiencia inmediata, la visita que usted ha tenido a estos colegios, ¿qué libros son los que los niños habían leído y de los que pudieron conversar? Uno de los libros que conversaron es Lágrimas de Ángeles, que se trata de problemas de la emigración y los niños de la calle. El otro libro que han leído es Verde fue mi selva, que son cuentos de cómo viven los niños en la Amazonía, en las distintas etnias de la Amazonía. Y el otro se llama Y su corazón escapó para convertirse en pájaro, que son cuentos cronológicos en homenaje al pueblo afroamericano. De acuerdo, nos quedamos en el punto, hacemos una pequeña pausa comercial y volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Está con nosotros en nuestros estudios Edna Iturralde, escritora ecuatoriana, en el marco de su visita que está haciendo a nuestro país, que ya decíamos se ha reunido entonces con estudiantes, sobre todo con los consumidores de sus obras, de sus novelas. Edna nos decía entonces, hay como tres libros, Lágrimas de Ángel, que es el problema de la migración, Niños de la calle y Verde fue mi selva. Bueno, son 3 temas totalmente de actualidad también. Yo quiero insistir un poco con el punto de cómo hacer para adaptar estos temas. Por ejemplo, Lágrimas de Ángel, que toca el problema de la migración, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo abordar eso? ¿De qué manera los aborda usted? ¿Cómo se los expone a un niño? Porque obviamente que no es lo mismo hablar para adultos que para hablar para menores de esta edad, pues. Pero bueno, claro, la literatura infantil es por eso más difícil y más seria que la literatura para adultos, porque hay que hacerla, hay que saberla hacer. El tema en Lágrimas de Ángeles entra la inmigración porque es una novela que comienza con que un niño del campo, que su madre ya ha emigrado y murió en un accidente en España, en este caso en esta novela, el padre también va a emigrar a España porque se han quedado sin su tierra. Entonces el niño tiene que quedarse con una tía. Cuando va al aeropuerto a despedirse del padre, el niño dice, tú no me vas a abandonar a mí, yo me voy a ir primero. Entonces el niño se escapa. Mientras el padre se sube al avión, el niño se escapa y ahí es donde comienza su aventura cuando se encuentra con una niña de la calle que le hace parte del grupo de los niños de la calle. Entonces es esa la manera que integré en esa novela el problema de la emigración y los niños que se quedan sin sus padres. En otra novela mía que se llama El día de ayer, que se trata de niños con SIDA, también tiene que ver con emigración. Es una niña que igualmente la familia se va, emigra el padre, la mamá,
están esperando un tiempo, primero le llevan al hermano varón, están esperando que vaya la niña, y ahí surge una serie de problemas y se da la novela. Pero vaya, en Lágrima de Ángel entonces está centrado, el actor principal es un niño. Es un niño, Y alrededor una niña de él también, sí, gira toda la problemática del de tema los niños de la calle, que se origina, en el caso del niño, se origina por la inmigración. Pero vaya, lo que usted le está contando ahí a los niños es que es un tema muy denso, muy serio, de mucha actualidad en América Latina. Así es, sí, así es, porque en América Latina hay 1 millón de niños en la calle. Entonces, y que además las sociedades de todos nuestros países los hemos pasado por alto, nos hemos cegado, no les vemos, los ignoramos. Y tiene que ver el otro tema entonces con el tema de la migración. O sea, La ¿por qué? inmigración Porque, y los niños de la calle es un solo libro, que perfecto, se llama Lágrimas de Ángel. el origen de todo el problema, digamos, con este niño de la calle comienza todo su drama Sí, familiar con la exacto. desintegración de la familia. Exactamente, así es, correcto. Sí, así comienza. ¿Y cómo lo van asimilando los niños? ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿cuál ha visto usted la respuesta de los niños cuando comienzan a leer o cuando leen esta novela? Los niños, bueno, primeramente los niños se sorprenden que existe este mundo de los niños de la calle, porque es un mundo oscuro, es un mundo gris, es un mundo donde los adultos aprovechan de los niños y al mismo tiempo es un mundo donde hay mucha lealtad entre ellos, entre los niños. Entonces los niños lectores se van adentrando en un mundo que ellos no conocerían de otra manera y al saber sobre este problema hay muchas reacciones. Por ejemplo, en el Ecuador hay varios colegios que después de leer este libro decidieron apoyar de alguna manera a los centros, a los refugios donde van los niños de la calle cuando logran detenerlos en estos refugios, porque muchas veces los niños de la calle no quieren quedarse ahí. Entonces, la idea es que para hacer algo hay que conocer un problema. Además que los seres humanos tienen que ser sensibles desde pequeños. Claro. Entonces, en este caso particular de esta novela, es la sensibilización de personas que ya no son del mañana, ya son de ahora, los niños. No hay que esperar para mañana. Claro. Ya son de ahora. Pero me imagino, bueno, en algunos casos, dependiendo del estrato social quizás, o aunque este problema de la migración ya es generalizado, pero me imagino que algunos niños sí ya conocen esta experiencia, o sea, más de alguno que está leyendo justamente esta obra es algún niño que está sufriendo de esas consecuencias. O sea, tenemos esas historias en América Latina, en El Salvador concretamente. O sea, sí, posiblemente así es, pero ese niño puede, bueno, como son los lectores también creativos, igual que los escritores somos creativos, a cada niño, a cada lector le llegará de una manera el tema. Claro. A muchos niños, pues, puede consolarse que él sí tiene una familia que le cuida y que se quedó con su familia aquí y que espera reunirse con sus padres de algún momento. Otros niños se enfocarán más en los niños de la calle mismo. Eso depende de los lectores. Hay un impacto de sensibilización, evidentemente, como usted lo decía, pero ¿qué es lo que más le satisface a usted alrededor de esto? Que los niños lean, porque la lectura es sumamente importante. La lectura es una de las cosas más importantes para desarrollar la inteligencia emocional en los seres humanos. Entonces a mí me interesa que los niños lean. Y desde luego ahí las consecuencias que esto tiene en términos de cómo hacer reaccionar desde pequeños, a los pequeños, sensibilizarlos sobre estos temas. Sí. En el libro, este libro en específico, ¿en qué países lo están comercializando? Este está en Ecuador, está en Colombia, está en México, está en toda América Central, está en Venezuela. ¿Y son literatura recomendada directamente al Ministerio de Educación? ¿De qué manera los canalizan en los colegios? Bueno, yo no sé, porque yo he publicado con Editorial Alfaguara del Grupo Santillana, claro. Y ellos son los que se encargan de la promoción y la comercialización de los libros. Entonces, en este caso particular no lo sé, pero en el caso, por ejemplo, de Verde fue mi selva, y el otro libro que también se lee aquí en El Salvador, que se llama Y su corazón escapó para convertirse en pájaro. Estos dos libros ganaron el concurso de la SEP en México, de la Secretaría de Educación Pública, del Ministerio de Educación de México, y ahí sí quedaron recomendados para un programa que tiene México que se llama Hacia un país de lectores,
que es Bibliotecas de Aula. Entonces entraron pues en este programa, me siento sumamente orgullosa de estar ahí con 2 libros, y luego Alfaguara México los publicó para poderlos hacer llegar ya a todos los colegios. Bueno, hacemos otra pequeña pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Edna, explíquenos, en esta literatura, por ejemplo, de migraciones, el tema de la Amazonía, tiene que ver un poco con, se explica el problema, ¿no? O sea, se humaniza la situación. En el caso de las migraciones, bueno, la sensibilidad con el caso de un niño involucrado en medio de todo esto, que es lo que sufren las familias en América Latina, que se sufren en estos países. ¿Cómo se logra ofrecer una solución, digamos? ¿Se ofrece soluciones? ¿Puede el lector, puede el niño que está leyendo esto también ver un poco, no solo la problemática, sino ir viendo un poco de qué es lo que se va ofreciendo de luz ante una problemática como esa? Eso es difícil, ofrecer soluciones, porque mis libros no terminan con colorín colorado, este cuento se ha acabado, ni vivieron siempre felices, sino que terminan como deben terminar, pero siempre hay una esperanza, siempre hay una esperanza, siempre. En mi literatura yo doy mucha importancia a la tolerancia, al valor de la tolerancia, y doy mucha importancia a la esperanza también. Entonces siempre está ahí. ¿Cuándo es que decide usted, en qué momento es que usted se va introduciendo a esto? En trabajar sobre temas, yo insisto, son temas muy serios, muy densos, pero trabajarlos de tal forma que puedan llegarle a los niños. ¿Cuándo es que usted decide dar ese paso? Bueno, yo comencé a escribir, mis primeros libros fueron dedicados a las diferentes etnias y pueblos de mi país, porque me di cuenta que no nos conocíamos en realidad, y al no conocernos no reconocíamos lo maravilloso de cada etnia y lo que puede aportar cada pueblo, cada cultura que forma el Ecuador. Y esa fue mi decisión principal, de sacar a la luz a que los niños conocieran. Entonces ahí comencé a escribir Verde fue mi selva, fui a vivir en Amazonía con las diferentes etnias, tuve las experiencias más bonitas. Y yo no escribo tradiciones orales, lo que yo hago son cuentos creados con mi fantasía, pero basados en las etnias y en las culturas sobre las que estoy escribiendo. Después vino el libro Y su corazón escapó para convertirse en pájaro, en homenaje a los afrodescendientes, de la misma manera, porque es necesario para un despertar de tolerancia y un antirracismo que sufrimos tanto en nuestros países, el conocer las raíces de todo este problema. Entonces, a base de eso yo voy haciendo novelas, cuentos que son llenos de aventura, que son entretenidos, que tienen misterio, que tienen todo lo que tiene que tener la literatura infantil, pero que va contando a la vez quiénes somos los latinoamericanos, cómo han sucedido las cosas. Por ejemplo, en este libro último de las hadas, el Cuentos con sabor a chocolate, es una historia muy divertida de una bibliotecaria que se encuentra con una hadita que estaba atrapada en un frasco porque había estado disfrazada de luciérnaga mientras volaba. Y esta hadita dice, ya nadie cree en las hadas, entonces yo quiero hacer un catálogo de las hadas. Y le pide a la bibliotecaria que
como se le rompieron las alitas y le dura un mes Sí, sí. hasta que le crezcan, que le acompañe. Entonces hace una entrevistas a las hadas, pero son las hadas nuestras. Se hace una entrevista a la hada del maíz, a la hada de la papa, a la hada del banano, a la Claro, hada del claro. cacao. Entonces es de esa forma y claro, hay mucha diversión, hay gracia, hay todo, pero al mismo tiempo está presente quiénes somos, nuestra identidad. Ahora, los niños, por ejemplo, logran diferenciar entre lo que es fantasía, lo que es realidad. ¿Sí es Bueno, posible? yo creo que eso no es importante en realidad. En los temas históricos, entonces yo tengo mucho cuidado de mencionar las partes que son históricas, ¿no? Y los niños son muy inteligentes. Ellos son mucho más perspicaces que los adultos. Entonces ellos sí caen en cuenta, ellos saben. Cuando yo voy y me entrevistan prácticamente los niños, me hacen la conversación, ellos saben, me dicen, bueno, tú te inventaste esto, pero esto otro sí pasó, ¿verdad? Digo, sí, así es, esto es inventado mío y lo otro sí pasó. Por ejemplo, tengo un libro que conmemora el bicentenario de mi país en 1809, el 10 de agosto. Y esta novela está contada por los perros de los próceres de la independencia. Claro, la parte histórica O es sea, habitualmente exacta. que sea un humano, una persona la que cuente. Sí. Estos son perros. Son los perros de los patriotas que cuentan la historia. Es una novela. Y bueno, y entonces llegan ratas francesas que son mandadas porque José Bonaparte está en el trono en España, en fin. Entonces, la parte histórica es verdadera, pero siempre está mi imaginación jugando ahí para despertar el interés de los niños. Y a ellos les gusta eso. Lo asimilan, digamos, el nivel de comprensión es mucho más fácil de esa manera, ¿no? Claro, claro. Que ponerle una lectura habitual de un artículo, un No. ensayo sobre historia. O sea, No, claro, obviamente. esto es algo así como el tema de las matemáticas. Los métodos que se pueden utilizar para enseñar las matemáticas a los niños, los tradicionales y los que se tienen ahora, ¿no? Con otro tipo de juegos. Claro. No, yo creo que es lo mismo. Es que lo que se hace más fácil y más simpático, la importancia es que sea una cosa ligera, simpática, al mismo tiempo profundamente real. Yo hago investigaciones, muchas investigaciones, para poder escribir luego con un fondo real, muchísima fantasía. Ah, de acuerdo. Me interesa ese punto. Vamos a la pausa y lo exploramos después. Volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Perfecto. Entonces, hablemos del tema de documentación. Es decir, entonces no vemos a Edna sentada frente a la computadora escribiendo y en el momento imaginándose un montón de cosas. O sea, los niños lo que van a leer tiene un alto componente, obviamente, de fantasía, ¿no? Que es lo que los acerca a ellos, esa parte me imagino que les ayuda mucho a acercarlos y les hace clip. Pero la otra parte entonces es con la documentación, la parte histórica del conocimiento. Cuéntenos esa parte. Bueno, mira, por ejemplo, en el caso de mi novela juvenil, Simón era su nombre. Bueno, yo tuve que hacer las grandes, enormes investigaciones, porque hay tantas biografías sobre Simón Bolívar.
a favor de él, en contra de él, en fin. Tuve que leer tantas cartas de los tíos a él para saber cómo le trataban. Ahí me di cuenta que siempre le dijeron Simoncito desde pequeño. En fin, siempre tengo que hacer unas investigaciones absolutamente profundas porque eso es parte de mi trabajo. Entonces, una vez que yo hago todas estas investigaciones, que me he ido a archivos, que he estudiado en libros, yo pongo todo el material que voy a utilizar alrededor mío. Y Sí. en los libros, por ejemplo, yo pongo estos pegatines, Sí, sí. estos papelitos, y en la parte de encima, por ejemplo, pongo Batalla de Ayacucho, por ejemplo, lo que sea, ¿me entiendes? Entonces me siento en mi computadora y empiezo a escribir, y empieza a suceder la magia. Empiezo a escribir, pero cuando necesito un nombre que no me acuerdo, una fecha exacta, porque no es que tenga una memoria fotográfica Sí, tampoco, claro. entonces pues tengo el material alrededor mío para poder buscar ese momento y incorporarlo. Y eso es con los libros históricos, biográficos. Ahora, los libros de etnohistoria, como te contaba, yo voy a vivir con las personas. Cuando escribí Los hijos de la Guacamaya, que es en homenaje a los Cañari, que es una etnia del Ecuador, yo fui allá, tuve el enorme honor que las Yachac me acogieran. Las Yachac son mujeres medicinales. ¿Cuánto tiempo pasó con ellos? Casi 2 meses. Entonces fui de población en población y luego... O sea, convivió directamente con Sí, ellos, sí, sí. comía con ellos, no, claro. los acompañaba en todas sus actividades no, diarias. claro, obviamente así es. Pero como te decía, no es que yo hago tradiciones orales, sino que escucho. Yo lo que digo es que yo escucho con el corazón, escucho las tradiciones orales y luego pues hago una novela. Entonces, esta novela en particular comienza hace 10.000 años y está en línea directa de las mujeres, de las Yachac, que como te decía, son las mujeres medicinales, que a diferencia de los chamanes, que pueden hacer el bien o el mal, las Yachac solamente pueden hacer el bien. Ellas curan a base de medicinas naturales. Entonces, son muy interesantes y tuve el gusto que me permitieran participar de su mundo. Entonces, una vez con todo eso, regresé a mi casa y empecé a escribir el libro Los hijos de la Guacamaya. ¿Y el nivel de entonces de aceptación que hubo una vez que había escrito sobre esto? Bueno, es un libro que gusta muchísimo en realidad porque también tiene pues su, como te digo, su componente de gracia, de misterio, que no se sabe qué va a pasar, que yo tengo una manera que me gusta mucho hacerlo, que cada capítulo termina en un momento de suspenso, como una telenovela, digamos, ¿no? Sí. Queda en un momento de suspenso. Entonces hay que leer el siguiente capítulo para ver qué pasa. Y a veces cuando utilizo 2 o 3 voces, entonces tienen que esperar a leer el tercer capítulo después de ese, porque se quedan en un lado y el siguiente capítulo es otra voz. Entonces tendrán que ir a pasar ese Sí, y claro. ir otra vez, ¿no? Para seguir leyendo. Ahora, pero estamos hablando temas de realidad, o sea, realidad latinoamericana, el tema de migración específicamente un poco más enfocado con la realidad o la experiencia de Ecuador, ¿no? Aunque es la misma No, de mira, América porque, Latina. claro, es la misma en América Latina. Este libro, Lágrimas de Ángeles, o El día de ayer, puede suceder en cualquier país latinoamericano, no solamente Está en el sucediendo, Ecuador. de hecho, sí. Sí, pero digo mi libro. Exacto. El libro mío puede Sí, estar sí, sucediendo en de cualquier acuerdo. parte. Tengo otro libro que se llama Las islas donde nace la luna. Ahí, por ejemplo, ya no es el problema de la inmigración, sino los desplazados por la guerra. En nuestro caso, llegan de Colombia. Entonces se trata de 2 niñas que llegan con su familia y su perrito. Llegan desplazados por los problemas bélicos. Y hay una aventura increíble con muchísima magia. Y estas niñas terminan yéndose a las Islas Galápagos, que para nosotros es un tesoro natural, y que está amenazada por una bruja, la bruja Sequía. Bueno, como te digo, hay una magia muy grande, pero al mismo tiempo muy consciente de lo que está sucediendo. Los animales hablan y todo, pero siempre dentro de la verdadera, biológicamente verdadero. Por ejemplo, hay los pingüinos que cuando están en tierra son cegatones, las gaviotas nocturnas, que es verdad que hay en Galápagos. Todo eso es verdadero, ¿no? Pero dentro de una magia, pues, y terminan estas niñas salvando las islas. Entonces es simbólico que estas niñas que vienen desplazadas, que muchas veces la gente de un país no le gusta aceptar gente desplazada, Claro. pero ellas
salvan al tesoro más grande natural que tenemos en el Ecuador, las Islas Galápagos. Además, una de las heroínas es una niña especial. Y ella es la heroína de la historia, siendo una niña especial. Entonces, me gusta meter muchos elementos y todo esto está dentro de mucha magia y gracia, y hay un romance por ahí. ¿Esto de escribir es innato o como, por ejemplo, el caso particular suyo? Yo ¿Cuándo comienza a en escribir? quinto grado. Desde quinto grado. Sí, comencé a escribir desde quinto grado y siempre me encantó escribir y siempre soñé con ser una escritora profesional. Debo hacer una pausa, pero bueno, me han recomendado la consulta en torno a quién es usted, digamos, desde sus orígenes, Muy bien. cómo se desenvuelve su niñez. Vamos a la Muy pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Edna, nos decía usted entonces que comienza a escribir desde que estaba más o menos en quinto grado, ¿no? Sí, en quinto grado. Pero más atrás de eso, No, ¿cuál más era la vida atrás. de Edna entonces? Bueno, te voy a contar. Mi mamá, hija única, y yo, hija única. Mi papá murió cuando yo tenía 1 año y fuimos a vivir con mis abuelitos. Entonces yo fui una niña muy mimada, especialmente de mi abuelo. Él me contaba cuentos y mi mamá me leía muchísimo. Teníamos un jardín al que yo le llamaba el jardín de las arañas doradas, y porque había unas arañitas pequeñas amarillas, pero yo les hacía caminar así por mi brazo y con el sol parecían doradas. Entonces yo decía que era el jardín de las arañas doradas, y por eso el primer libro que publicó la Casa de la Cultura, Núcleo Quito, se llamó así, Desde el Jardín de las Arañas Doradas. Ahí mi abuelo me hizo un columpio, y yo me columpiaba y soñaba, y me inventaba toda clase de mundos extraordinarios, diferentes, soñando. Y en realidad yo era una niña muy solitaria. Mis compañeros eran mis perros, y por eso yo quiero tanto a los perros, y ahora también tengo 4 perros muy lindos. Cuando era niña también tenía perros y jugaba con ellos a las señoras. Les disfrazaba con pañuelos, con camisetas, y eran las mamás de las otras muñecas, y tomábamos el té. ¿Y qué podemos decir entonces de una infancia normal? Bueno, sí, ¿De acuerdo a la edad? Una infancia ¿O normal. hay algo que la marca, digamos, y que también la hace como inclinarse más a este tema de la literatura y comenzar a abrirse el mundo de manera Tal vez distinta? yo fui una niña más soñadora por lo que fui solitaria, fui una niña sola. Tal vez me dio más oportunidad para soñar más, para imaginarme más, pero yo tuve una niñez muy bonita con unos abuelos que me adoraban. Mi mamá, cariñosísima, encantadora conmigo, es mi mejor amiga. Mi mamá tiene 87 años. Pero tal vez sí, yo fui más soñadora por eso, porque fui una niña solitaria. Pero no marcada por otro tipo de carencias. No, siempre tuve mucho amor. Y entonces me imagino que se desarrolló mucho mi creatividad. Además, como te digo, me leían mucho y mi abuelo me contaba muchos cuentos. Mi abuelito era árabe palestino, nacido en Jerusalén, ortodoxo, griego ortodoxo, o sea, cristiano. Sí. Él fue al Ecuador, se casó con mi abuela, y mi abuelo era pintor. Mi abuelo pintaba precioso, y él tenía una gran imaginación, y él me contaba cuentos del califa Harun al-Rashid y todos estos cuentos de las 1001 noches, y
como te decía, mi mamá me leía. Me gustaba tanto la lectura que yo aprendí a leer. Entonces aprendí a leer antes de irme a la escuela. Yo aprendí a leer por la ilusión de leer. Pero no podemos suponer que a partir de esto su primer libro fue estrictamente sobre cuestiones de fantasía, ¿no? O sea, ya Sí. usted comenzó a meterse en temas así No, gruesos, ¿o no? Mira, mi primer libro es El Jardín de las Arañas Doradas. De acuerdo, Este tiene que ver el libro tema, me nace- dijo, con... Sí, con el Con su tema, jardín, el título. De acuerdo. Pero este libro nace porque yo tengo 6 hijos. Y a mis hijos, cuando eran pequeños, yo les contaba cuentos antes de dormir, inventados por mí. Entonces, tú sabes que la segunda vez que cuentas un cuento, cuentas un poco diferente. Ellos se quejaban y decían, mami, así no era, así no era. Entonces, Le decía adaptaciones y arreglos. Exacto. Decidí escribir los libros para podérselos contar siempre igual, para leérselos. Sí. Y estos son los libros que empezaron a salir publicados primero en un periódico que se llama El Comercio y que tenía los días jueves un pequeño periódico que salía que se llamaba Tiempos Nuevos, y entonces yo escribía mis cuentos ahí. Es la primera vez que aparecieron mis cuentos. Y después esos son los cuentos que aparecen en el libro Desde el Jardín de las Arañas Doradas, que son cuentos sobre la sirenita y el capitán, Ya. un robot que quería tener un cumpleaños, los enanitos que viven en el Cotopaxi. Son todos cuentos de fantasía, que ahora... ¿Y en qué momento, perdón, llega el giro de decir, a comenzar a ver Ya. los temas de los adultos, digamos? Bueno, no son temas de los adultos, pero entonces, mira, yo fundo una revista que se llama La Cometa con el diario Hoy, que circulaba todavía circula con el diario Hoy. Yo fui editora y directora durante 11 años de la revista La Cometa del diario Hoy. Ahí tenía que escribir 16 páginas semanales, la revista era semanal. Entonces tuve oportunidad de seguir publicando más cosas, además tenía que inventarme muchísimo porque yo no tenía pues un staff grande, ¿no? Tenía una señora que era una señora asistente mía y un ilustrador y nada más. Entonces, en un momento de esos, la UNICEF me pide que haga una consultoría, que escriba 3 libros de valores para enseñar a los niños del Ecuador valores. Y yo me di cuenta que yo no podía escribir este libro sin antes hacer una investigación de qué valores enseñar a los niños del Ecuador. Y por mi cuenta yo abrí 14 lugares de información. Entonces, ahí me di cuenta que en mi país, por lo menos, el problema que teníamos era que nos faltaba el valor de la identidad nacional Ya. y la autoestima. Y los dos van juntos, porque si no sabes quién eres, entonces tampoco te estimas. Y ahí me di cuenta que el problema era que no nos conocíamos entre nosotros, a las diferentes culturas, a las diferentes etnias que formamos el Ecuador. Y ahí nace mi idea de, como escritora, llegar a los niños a través de temas en los que les daría a conocer quiénes somos. De acuerdo. Pero bueno, entonces hay mucha influencia de su trabajo periodístico, de alguna forma, por un medio de comunicación, y luego también por el lado de UNICEF, cuando le pide entonces ese trabajo. Bueno, sí, podríamos decir, yo podía haber escrito en mi escritorio los 15 claro. valores que yo escogía, pero yo escogí averiguar qué era, y mientras yo Ya. escogía, ahí es lo que aparece esto, y entonces para mí es importante desde ese momento que los ecuatorianos nos conozcamos, y ahí me doy cuenta que los latinoamericanos también tenemos todos este pequeño problema, y me parecía interesante y necesario que nos conozcamos y sepamos quiénes somos. Bien, vamos a hacer otra pausa, volvemos con más. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Edna, me gustaría conocer un poco su opinión ya de cómo ve América Latina socialmente hablando. O sea, nos parecemos tanto, manejamos, tenemos un mismo idioma, bueno, exceptuando Brasil, pero prácticamente somos los mismos, tenemos los mismos problemas, compartimos las mismas dificultades, pero ¿cómo lo ve en América Latina? Que somos los mismos y que tenemos las mismas raíces, que somos hermanos, pues, y eso se nota en tantas cosas. Ahora que veo, por ejemplo, nos parecemos tanto en la comida, en las leyendas. Casi todos los países tenemos las mismas leyendas, las mismas historias. Sí, yo creo que somos definitivamente como una gran nación, ¿no? Pero ¿por qué tanta dificultad? Centroamérica, por ejemplo, no hemos tenido capacidad de integrarnos. Suramérica, por ejemplo, con UNASUR y todas esas iniciativas, tampoco han logrado hacerlo. O sea, muy difícil. ¿Por qué, siendo tan parecidos, no logramos ponernos de acuerdo? Bueno, yo creo, sin ser política, yo creo que son intereses privados de las personas que ya vienen esto desde la época de la colonia. Yo creo que, si tú te acuerdas, ya desde la época de la colonización, los mismos colonizadores, conquistadores, se pelearon entre ellos. Acuérdate las guerras de los Almagro y las diferentes guerras que tenían entre los conquistadores, de dividir para ser separados y para... Me imagino, mira, no sé, la verdad es que no sé por qué sucede, pero lo que sí sé es que a través de la literatura nos podemos unir. Eso es un medio muy hermoso, a través de la literatura infantil, tratar de unir a nuestros países. A través de la lectura se puede llegar a conocernos unos a otros, intercambiar ideas. Yo he estado en varios congresos de literatura infantil, yo mismo soy presidenta de la Academia Ecuatoriana de Literatura Infantil y Juvenil y hemos tenido varios congresos en los que nos hemos sentido tan unidos todos. Y también nos hemos hecho esta pregunta, si nos podemos sentir unidos así, ¿por qué no sentirnos unidos siempre? Claro. Pero siempre tú sabes que hay intereses ajenos y la realidad es otra, pero yo tengo la gran esperanza que nos vamos a unir y, como te digo, una de las formas más bonitas es a través de la literatura. ¿Por qué será mucho más fácil a ese nivel? Entonces, porque yo creo que el momento que tú lees, que tú estás compartiendo la lectura de otros países, las historias de otros países, estás al mismo tiempo abriendo en tu mente a otras posibilidades que desconocías antes. Y además no tienes el terrible problema de solo la violencia de la televisión, y no de toda la televisión, pero mucho, y no solamente la televisión, las canciones, los juegos de video, que incitan a la violencia. Entonces, la literatura infantil compartida a través de nuestros países, yo creo que eso sería una manera, por lo menos es mi opinión muy personal, que eso sería una manera de unirnos. Pero todo este tema de la transculturización, ¿cómo está pegando en América Latina entonces? Mira, el mundo se está globalizando, ¿no? Y justamente porque se está globalizando, hay mucho interés en guardar lo que somos. Entonces, pero cada vez más parece que es difícil hacer eso. Es decir, justamente por eso, por la globalización. Cuesta bastante el mantener una especie de nicho, digamos. O sea, pero también se puede aprovechar a través de la globalización a justamente abrir caminos para llegar a conocernos. Entonces, de igual manera, no todo la globalización no siempre va a ser malo,
sino también puede abrir caminos para que llegamos a conocernos. Pero primero tenemos que conocernos nosotros mismos, sino que vamos a hacer conocer a los demás. ¿Sí me comprendes? Entonces eso es lo que yo opino, por lo menos en el caso. Sí, de acuerdo, pero parece que este tema de globalización ha llegado demasiado fuerte, demasiado rápido, como que la sociedad no estaba preparada, ¿sí? Yo no podría contestar eso, yo no sé. No tengo idea si la sociedad estaba preparada o no. ¿Cómo podía estar preparado? No sé. No sé. Eso es, hay mucha incertidumbre, ¿o no? Bueno, los seres humanos siempre han vivido con incertidumbre. Yo no creo que ha habido una época en la historia, tal vez en los 100 años de Pax Romana, quizás, pero yo no creo que nunca ha habido una época en el mundo que los seres humanos han vivido sin incertidumbre, porque o pueden ser desastres naturales o desastres que nosotros mismos causamos, pero mira, yo soy una persona que yo mantengo la esperanza siempre presente. Y yo creo que de las crisis siempre se saca algo bueno. Entonces, a mí me parece que es mejor esperar que las cosas vayan bien y si no están yendo bien, tratar de ver qué se puede hacer. Ya, pero el asunto es encontrar entonces las oportunidades en medio de la crisis, el ingenio, la creatividad. Exacto, sí, exacto. Porque se dice que es cuando más aflora. Y no quejarnos tanto, sino, mira, estamos vivos. Ya eso es una maravilla. Claro. Bien, hacemos la última pausa comercial y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, me decía el corte comercial entonces que viene de varios países. ¿Cuál es la experiencia que ha logrado entonces recoger de toda esta visita, particularmente de El Salvador? Bueno, a mí me encanta El Salvador, es la segunda vez que estoy aquí. Me fascina la gente, me encanta la comida, me encanta el ambiente, me fascina el paisaje, el país, me encanta verdaderamente. Me siento muy cómoda, me siento muy en casa aquí. Bueno, nos gustaría entonces verle escribiendo un libro sobre El Salvador y que se venga a quedar un tiempo por acá con nosotros, ¿no? Ah, bueno, me encantaría. ¿Nunca ha pensado en trabajar alguna literatura específicamente sobre algunos países? Sí, justamente en eso estoy ahora. ¿Sí? Ajá. Sí, eso es. No sé si nos puede adelantar algo o no, para nada. Prefiero no adelantar eso para que sea sorpresa. Y siempre vamos a tener ese mismo enfoque de los otros libros, es decir, en términos de... No, este es diferente. ¿Sí? Este es diferente, así que te dejo con la curiosidad. Sí, porque bueno, creo que es interesante conocer un poco de nuevos proyectos. ¿Para cuándo tiene previsto nuevas publicaciones? Tengo dos publicaciones nuevas que salen con Alfaguara Estados Unidos en agosto. Son 2 libros que salen. Y en Ecuador sale también, ahora justo a finales de julio sale otro libro. Y este que estoy trabajando es para octubre del próximo año. De toda la literatura que tiene, ¿cuál es como el más universal? Uno que se llama Cuando callaron las armas. ¿Y ese por qué? Se trata de niños en diferentes países donde hay problemas bélicos y ellos tienen que participar. Su vida diaria. Muchas veces su obligación, les obligan a ser soldados, a niñas y niños.
Sobre todo este tema de narcotráfico, que son otras situaciones, otras realidades, lo que está ocurriendo en México, bueno, lo que ya se vivió en Colombia, ¿no? Se está viviendo en México, lo que ya estamos experimentando en Centroamérica, el caso de Guatemala con esto de los Zetas, me imagino que son otros temas de actualidad, ¿no? Son otros Todavía temas de actualidad. no los ha abordado. Sí, sí, tengo un libro que está en manuscrito al momento, que, bueno, no trata de no trata del narcotráfico, pero trata de un problema serio que hay al momento. Pero todavía está en manuscrito este libro. Sí, porque pero uno piensa... en el libro el día de ayer, ahí toco también de narcotráfico. Sí, porque uno piensa, por ejemplo, la juventud, cómo se está destruyendo por las drogas, cómo está siendo afectada en nuestro país. La mayor parte de los jóvenes, la mayor parte de las víctimas mortales en este país son jóvenes. O sea, la cuota más alta la está poniendo los jóvenes del país. Entonces, afectados en un momento determinado por la situación de drogas y en otra por víctimas de la misma violencia. Eso es absolutamente triste, verdaderamente, ¿no? Digo, pero son como temas muy lamentables, pero que también son importantes y quizás serían interesantes verlos de alguna forma reflejados. Lo que pasa es que yo no los conozco y entonces yo tendría que investigarlos para poder escribir sobre algo así. De acuerdo. Y francamente yo no sé si al momento yo tengo que sentirme inspirada a hacer algo. Y este momento no me siento inspirada para hacerlo. Entonces, si algún momento me siento inspirada para tocar un tema así, yo lo haría. Pero al momento no. Ya, entonces, regresa a Ecuador. ¿Usted está viviendo en este momento en Ecuador? Sí, no, nosotros vivimos en Ecuador, sí. Ahí es mi país. De ahí salgo y me invitan a otros países, voy a otros lugares, pero yo vivo en Ecuador. ¿Y ahora ha estado en toda Centroamérica? En toda Centroamérica, así es. Igual, compartiendo con representantes de los colegios, Sí. con niños. Sí, exactamente, niños lectores que tengo. Luego voy a ir a México también, pero en septiembre. Ahí tengo también. ¿Este tipo de ejercicio lo hace exclusivamente en los colegios? En los colegios, ¿O hay otro sí. tipo de, Bueno, a veces... de encuentros ya con otro tipo de lectores, digamos? No, generalmente es en los colegios, que es donde, o a veces son librerías, sí, librerías que anuncian que voy a estar ahí y entonces van los niños con los papás y ahí tengo también los encuentros. O a veces son centros comerciales que organizan algún encuentro. Es interesante porque habitualmente a las edades, digamos, para las que está escribiendo, no necesariamente uno se familiariza tanto. Lee el libro, el autor, pero no sabe quién es. O sea, cuando le ven a usted, dice, usted es la que escribe. O sea, sí, les gusta porque además les gusta hacerme preguntas que normalmente no pueden hacer, sino solamente cuando conocen a la autora o al autor, ¿no? Entonces, yo siempre estoy abierta a contestar las preguntas que me hacen los niños y las niñas. ¿Cuesta dar respuesta para los niños o no? No, a mí no me cuesta, yo les respondo sinceramente lo que me preguntan y para lo único que no tengo respuesta es cuando me dicen cuál es su libro favorito. Ahí les digo, les quiero a mis libros por igual, no tengo uno favorito porque a todos he escrito con mi corazón, con la emoción, con todo cariño, con todo lo que he podido dar de mí. ¿Hay temas tabú o no? En la literatura sí hay temas tabú, sí hay en la literatura infantil. Por ejemplo, homosexualismo, todavía es un tema tabú. Han tratado de romper este tema. Hay un escritor que se llama, un escritor cubano, que escribió un libro justamente para niños con este tema y no fue aceptado. ¿Usted no ha pensado en ese tipo de temas a este nivel de francamente literatura? no me he sentido inspirada, pero créame, si me sentiría inspirada, lo escribiría, sino que no, al momento no me he sentido inspirada, lo cual no quiere decir que no pueda escribir algún día sobre ese tema. Es mucho más complicado, ¿no? O sea, me imagino, América Latina es mucho más conservadora, ¿no? Sobre ciertos temas. Sobre ciertos temas puede ser, pero yo creo que sí, puede ser más conservadora. Pero la cuestión es que todo está haciéndose ahora mucho más libre, ¿no? Entonces cada vez el mundo acepta más las cosas y hay menos... Además hay más flujo de informativo, o sea, información
Exactamente. O sea, ya no hay forma de censurar ciertas cosas a estas alturas en las que estamos. Así es. Bueno, se nos agotó el tiempo. Quiero agradecerle que haya compartido con nosotros. Muchas gracias, Muy gentil. William. Yo le agradezco a usted. Perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.